Buenas noches a todos. Mi nombre es Adit Chaban. Soy psicóloga de niños, de adolescentes y de adultos. Soy coach personal y empresarial y soy terapeuta cognitivo-conductual. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que es, a mí me parece, para todos los papás y para todos los maestros que estamos constantemente con niños, esta parte de cómo desarrollar la inteligencia emocional. Y no es solo cómo desarrollar en los niños, sino también en los adolescentes y en los adultos. Vamos a estar trabajando a través de la presentación, ir viendo qué sería como tal, qué sería la inteligencia emocional, por qué es tan importante, cómo se puede desarrollar y también cómo la podemos ir desarrollando en el salón de clases. Ahora los niños están estudiando a través del Zoom y pasa que muchos niños de pronto los encontramos frustrados, los encontramos enojados, angustiados. Y esto es porque algo nos está diciendo que a nivel emocional no están bien. Entonces es importante trabajar este tema, entenderlo y saber cómo podemos ir trabajando con los niños día a día la parte emocional, sin importar que hay maestros que están dando clases por Zoom. También a través de Zoom podemos también desarrollar esta parte de inteligencia emocional. Pero sí me es muy importante explicar primero cuál es la definición y por qué es tan importante. Entonces les voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar a trabajar con la presentación. Okay. Ok. Voy a estarles explicando un poco la diferencia entre inteligencia emocional y lo que sería la inteligencia académica. Eh, Siempre se hablaba de una inteligencia académica, del IQ, de cómo a un niño le va bien en la escuela. Y de pronto, en el 95, han habido muchos autores y anteriormente que han hablado de esta parte de la importancia de la inteligencia emocional. ¿Qué hace esta parte? ¿Por qué es tan importante hoy en día, y no hoy en día, siempre, desarrollarla? ¿Qué beneficios tenemos cuando un niño, cuando un adolescente o nosotros mismos como adultos tenemos desarrollada la inteligencia emocional? Entonces, voy a estarles hablando un poco también de un autor que se llama Goleman, que él escribe en el año 95 su libro de inteligencia emocional. Yo les recomiendo mucho este libro para todas aquellas personas que quieren estudiar más y saber más de este tema. Entonces, si tendríamos que definir qué es la inteligencia emocional, podríamos decir que la inteligencia emocional nos ayuda a identificar, a entender y a gestionar mejor nuestras emociones. Quiere decir que si yo estoy enojada, entender por qué estoy enojada, si estoy contenta o si estoy frustrada o si tengo depresión, entender correctamente cuáles son estas emociones que tengo y cuál es el origen de estas emociones. También la inteligencia emocional me facilita las relaciones con los demás. Esto quiere decir que logro establecer vínculos. Si tengo inteligencia emocional, me ayuda a establecer vínculos con otras personas y en especial tener relaciones sanas, construir metas, manejar mi estrés y evidentemente superar los obstáculos, porque en la vida constantemente tenemos diferentes retos y aquí es importante enseñarle a los niños cómo superar estos obstáculos, cómo trabajar con estos retos en vez de quedarse en una zona de confort o en una posición de victimización. Cuando hablamos de inteligencia emocional, son estas personas que no importa cuál es la situación que tienen frente a ellos, siempre van a buscar una solución. Esto quiere decir que no ven la vida en blanco y negro, sino que la ven con muchas tonalidades de gris. Por eso es que es importante la inteligencia emocional. Entonces, existen características. Las personas que nosotros podemos decir que son personas con alta inteligencia emocional implica que tienen ciertas características que otras personas no la tienen. Ahora, las personas que ahorita están oyendo la conferencia, en caso de que uno diga, chin,
si la tengo o no la tengo, no pasa nada. Todas estas características las podemos ir desarrollando en nuestra vida. O si somos maestros, podemos ir trabajando con nuestros alumnos para ayudarles a desarrollarla. O si tenemos hijos, podemos estar haciendo diferentes ejercicios con ellos para irles ayudando a desarrollar todo esto. Entonces, ¿cuáles son las características? La primera es que una persona con inteligencia emocional, o un niño o un adulto, va a saber expresar sus sentimientos de manera clara. Esto quiere decir que va a poder decir estoy triste o estoy enojado por esta o por esta razón. Son personas que van a poder encontrar el origen de sus emociones y las van a saber regular. La segunda característica es que son personas que se mantienen siempre escuchando sus propias necesidades. Eso no quiere decir que son personas egoístas y no quiere decir que son personas que se preocupan por sí mismos y no por los demás. No, pero obviamente ellos saben poner prioridades, saben decidir qué sí es importante para ellos y qué no es importante. La tercera es que se parece mucho a la primera, es que identifican correctamente sus emociones. Otra vez, entienden sus emociones, entienden cuál es el origen. La cuarta es que enfocan correctamente su atención a situaciones relevantes. Estas personas con alta inteligencia emocional no entran en chismes, no se fijan en pequeños detalles, no son estas personas que van a perder su tiempo en cosas irrelevantes, al contrario, van a enfocar su atención en cosas importantes, en un ganar-ganar con las personas, en trabajar en conjunto con las personas, en ellos estar bien, en lograr sus metas, sus objetivos, en poder pasar estos retos, en estar contentos día a día con todas sus actividades. Son personas que van a disfrutar su vida, que van a saber qué los hacen felices y qué no. Y son personas que van a luchar por sus propios sueños. También en la quinta son personas que van a decidir sus propias metas analizando los éxitos y fracasos. Quiere decir que son personas que saben hacia dónde van, o por lo menos qué es lo que no quieren, qué es lo que quieren, o por lo menos qué es lo que no quieren. Y siempre van a analizar los pros y contras. No importa cuál sea la decisión, no importa hacia dónde van encaminados, son personas que siempre van a ver los pros y contras de la situación y ellos van a analizar y al final son personas que van a tomar sus propias decisiones. Eso sí es muy importante. Las personas con alta inteligencia emocional son personas que toman sus propias decisiones, evidentemente analizándolas, y son personas que constantemente van a luchar por sus cosas y van a saber qué está bien y qué está mal y van a hacer lo que ellos consideran que los hace felices. Esto es muy importante. Van a perseguir sus propios sueños, sus propias expectativas. Son personas que se van a levantar en la mañana y que van a asumir, esto es muy importante, van a asumir las responsabilidades y van a asumir sus propias consecuencias. Esto quiere decir que si ellos toman ciertas decisiones y al final en estas decisiones hay consecuencias, ellos las van a asumir. No van a culpar a nadie. No van a ser estas personas que van a decir, es que es culpa de mi jefe, o es culpa de mi esposo, o de mis hijos, o de mis compañeros. O no son personas que van a decir, es que yo no quise esto, me obligaron. Ellos al contrario, siempre van a decir, yo tomé esta decisión, buena o mala, tomé esta decisión porque considero que es lo mejor para mí. También son personas que van a evitar creer que los demás los quieren lastimar. No van por la vida pensando que las demás personas les quieren hacer daño. Al contrario, son personas que siempre van a decir, tenemos que trabajar en equipo con las demás personas para estar bien, para que haya una ganancia, que haya un ganar-ganar. También son personas que ejercen la autocrítica. Ellos saben cuándo están bien o cuándo están mal. Y cuando se equivocan, son capaces de pedir una disculpa. Cuando cometen un error, son personas que van a decir, me equivoqué, tengo que mejorar. O cuando hacen ciertas cosas y su decisión no es correcta, en vez de deprimirse o ponerse en un papel de víctima, al contrario, van a decir, ok, la regué,
tengo que tomar mejores decisiones. O van a decir, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Y esto es muy importante. Son personas que van a dedicar su tiempo para aprender cómo son las otras personas. Siempre van a querer aprender de las otras personas y también van a querer enseñar de sí mismas. Son personas que no importa si la experiencia es favorable o no, siempre van a encontrar algo positivo de la situación. Siempre van a decir, aprendí esto, o por lo menos van a decir, aprendí que esta decisión no fue la correcta, o que la próxima vez mis acciones tienen que ser diferentes. Siempre van a buscar lo positivo. También son personas que van a aprender a automotivarse, van a buscar esta motivación intrínseca para hacer las cosas. Esto quiere decir que no van a buscar que sus papás o sus maestros o sus amigos los motiven, sino que también van a sacar dentro de sí mismos esta motivación intrínseca. Van a buscar el por qué quieren hacer las cosas y van a luchar y lo van a hacer. Esto es algo muy importante de las personas con inteligencia emocional. No van a estar sentados esperando a que alguien los motive o a que alguien los incentive. Al contrario, son personas que constantemente se van a motivar, van a luchar por sus cosas, van a buscar esta parte interna, esta energía interna que les va a decir, muévete, lucha, haz. También son personas que siempre van a tratar de estar con las personas con las que mejor se conectan. Esto quiere decir que van a buscar relaciones sanas, se van a alejar de relaciones tóxicas, van a ser capaces de identificar cuando una relación es tóxica y cuando la es, se van a alejar de esa relación, porque van a saber que esa relación tóxica, más allá de beneficiarlos, los va a perjudicar. Por eso se van a alejar de ese tipo de relaciones. Y no van a tener miedo a nuevos retos. Por ejemplo, si tienen que cambiar de trabajo, de residencia, de país, si tienen que volver a estudiar, etcétera, no les va a dar miedo. Al contrario, son personas que van a buscar constantemente estos nuevos retos. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos de manera general estas 11 características que yo les dije, podemos ver que son personas que van a ir siempre adelante, luchando por sus ideales, luchando por las cosas que ellos creen, sin espantarse de los nuevos retos. Y esto es importante, sin quedarse en esta posición de víctima, sin quedarse en la zona de confort, porque saben que estar en una zona de confort no los va a beneficiar. Ahora sí, como les dije al principio de la plática, quiero platicarles un poquito sobre Daniel Goleman. A mí me gusta que cuando yo doy talleres y cuando doy pláticas y hablo yo mucho de las emociones, la gente que ya me ha podido escuchar en esta plataforma en diferentes, me gusta mucho trabajar, hablar y platicar y dar sugerencias y recomendaciones sobre cómo podemos desarrollar y fortalecernos a nivel emocional o tener cierta estabilidad a nivel emocional. Y ahorita, por ejemplo, que tenemos la cuarentena, que bueno, que ya ha durado mucho, cómo trabajar con nuestros niños y con nuestros adolescentes para que estén bien y que no estén en la casa frustrados, enojados, molestos por toda esta situación. Para mí, uno de los autores más relevantes, más importantes, que a mí me gusta y les recomiendo mucho su libro en caso de que alguien de ustedes quiera saber más del tema, es de Daniel Goleman, que en el 95 escribe el libro de inteligencia emocional. Y él aquí nos dice una frase que a mí me parece que es muy importante. Y él nos dice así: la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos. Engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental, los cuales resultan indispensables para una buena adaptación social. Entonces, ¿qué nos dice esto? Él no habla de ser buenos alumnos, él no habla de tener dieces en la escuela, al contrario, él habla de adaptarnos correctamente en la sociedad. Él habla de establecer relaciones sanas, él habla de ir sobre estas metas, de saber interactuar, de encontrar a esta gente que nos da alegría, de tener en cuenta nuestros sentimientos, pero también tener en cuenta los sentimientos, las emociones del otro. Y eso es lo importante, porque
una persona con inteligencia emocional no es una persona egoísta que piensa solo en sí mismo. Al contrario, es una persona que siempre va a tener en cuenta las emociones de las otras personas, pero también va a poner como prioridad sus emociones, va a buscar estar bien y en el momento que él va a estar bien, sabe que las demás personas están bien. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Si nosotros trabajamos en nuestra parte emocional, en nuestra esencia, vamos a estar bien en las otras áreas, en la escuela, en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros. Pero si nosotros a nivel emocional estamos inestables, no estamos bien, hay cosas que evitamos o no queremos trabajar la parte emocional, lo que va a pasar es que en todas nuestras demás áreas van a haber consecuencias. Y esto quiere decir que no vamos a estar bien en nuestras áreas. Entonces, cuando a mí la gente me dice, oye, Adi, ¿tú crees que para estar bien en todas las áreas tenemos que estar bien en nuestras emociones? Sí. Nuestra parte emocional es nuestra base. Si nosotros queremos tener éxito, buenos vínculos, tener buenos resultados, etcétera, primero tenemos que tener nuestra base bien. Y nuestra base es que a nivel emocional estemos estables, que podamos regular nuestras emociones. Si quieren, ahorita después de la plática, si alguien tiene preguntas, me pueden ir escribiendo y voy a ir contestando. Y si alguien ve esta presentación después de que esté, bueno, grabada, también pueden escribirme las preguntas y con mucho gusto les contesto. Ahorita al final también les voy a decir dónde me pueden encontrar. Esta gráfica también la saqué del libro de Inteligencia Emocional de Goldman y nos dice así. La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, de habilidades, de actitudes, de competencias, etc. Es como somos. Y esto nos va a determinar o nos va a ayudar a reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. También nos va a ayudar a entender a los demás, a entendernos a nosotros y a los demás. Esto es muy fácil. Para que yo pueda entender a los demás, primero me tengo que entender a mí mismo, tengo que conocer mis emociones. Si yo me entiendo, si yo conozco mis emociones, entonces voy a poder ser empática y entender las emociones de los demás. Pero si yo no entiendo mis emociones, si yo no entiendo qué genera en mí diferentes emociones, no voy a poder entender a los demás, no voy a poder tener esta empatía. A la vez, él habla de dos inteligencias que se dividen, la intrapersonal y la interpersonal. La inteligencia intrapersonal nos habla de nosotros mismos, de ser conscientes de nuestras actitudes, impulsos, debilidades. Nos ayuda a regular nuestras propias emociones y nos ayuda a automotivarnos. Esta parte actitud es poder cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. La inteligencia intrapersonal es nosotros con nosotros mismos, es entendernos a nosotros mismos, es trabajar con mis emociones, con mis pensamientos, con mis sentimientos. La segunda inteligencia es la inteligencia interpersonal, es esta inteligencia que yo tengo con los demás. Y aquí nos dice que es la capacidad de tener empatía con los demás, de aceptar las emociones de los demás, de poderme poner en los zapatos de los demás, por un lado, y también tener estas habilidades sociales para vincularme con las personas, para poder influir en los demás de manera positiva y de tener relaciones sanas. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, este esquema, podríamos decir lo siguiente, que la inteligencia emocional se divide en dos, es yo conmigo mismo y yo con los demás. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Y esto es importante. Si yo me entiendo, podré entender a los demás. Si se fijan, estas dos inteligencias van de la mano constantemente. Y al unir estas dos inteligencias, llegamos a la parte de inteligencia emocional. Si yo logro entenderme y entender a los demás y ser empática y regular mis emociones y ser más consciente de las cosas que digo, cómo las digo, cómo interactúo con la gente, cómo me porto con la gente, esto me va a ayudar a tener una alta inteligencia emocional. Que al final en la vida, cuando nosotros buscamos un trabajo, no nos preguntan qué tan buen alumno eres, es qué habilidades tienes, cómo socializas, cómo te vinculas.
También si nosotros buscamos una pareja, nuestra pareja no nos va a decir, a ver, dime que eras buen alumno. No, va a ver cómo le hablamos, cuáles son nuestras actitudes, cómo nos portamos, cómo expresamos nuestras emociones. Entonces, si nos damos cuenta realmente, la inteligencia emocional lo necesitamos para todo, en la escuela y en las relaciones sociales y con nuestra pareja, y cuando estamos frente a un salón de clases y estamos enseñándole algo a nuestros alumnos, o cuando en casa tenemos hijos y queremos enseñarle toda esta parte emocional, tenemos que tener esta inteligencia emocional para poder transmitirla a nuestros hijos o si tenemos sobrinos, etcétera, etcétera. Y no nada más eso. El ser humano es un ser social. Constantemente nos vinculamos, constantemente hablamos con la gente. Y para nosotros podernos vincular de una manera asertiva, tenemos que tener esta inteligencia emocional. Tenemos que tener estas capacidades, habilidades, actitudes correctas para podernos vincular con las personas. Creo que con este esquema queda un poquito más claro qué es lo que nos transmite Daniel Goleman a través de su libro de inteligencia emocional. Y Daniel Goleman nos dice, él habla mucho sobre la inteligencia académica versus la inteligencia emocional. Y es esta parte en la que yo les digo, es, ok, podemos tener niños, alumnos con calificaciones de 10, pero ¿qué pasa con la parte emocional? No nos sirve tener un alumno que tiene 10 si después no se va a saber vincular, si no va a ser capaz de ir a una entrevista de trabajo, si no va a ser capaz de tener relaciones sanas. Por eso es que es importante entender que si antes se hablaba de la inteligencia académica, hoy entendemos que si queremos encontrar un buen trabajo, si queremos tener armonía en la casa, si queremos tener buena relación con nuestro esposo, si queremos educar bien a nuestros hijos, claro está que se necesitan muchas cosas, pero una de las cosas es entender esta parte emocional, tener esta inteligencia emocional. Desafortunadamente, cuando viene la gente a mi consultorio, me piden sesiones en coaching y me dicen, es que yo tengo habilidades en este trabajo, pero mi jefe me pidió que me retire, que ya no regrese. O es que cada vez que salgo con un nuevo chavo, algo sucede y ya no sigue la relación. O cuando tengo chavas que me dicen, cada vez que entro a un grupo de amigas, al principio me va muy bien y luego mis amigas me dejan de hablar y no sé qué está pasando. Todo esto nos indica que algo está pasando a nivel emocional, que la manera de comportarse, las actitudes, la manera de comunicarse no está siendo asertiva. Y Goleman lo que nos dice es que el éxito de una persona no solo se determina por su coeficiente intelectual o por sus estudios académicos, sino que es importante el conocimiento emocional. Y esto quiere decir que hace 20, 30, 40 años se nos decía que era muy importante que para tener éxito teníamos que ser muy buenos alumnos o tener muchos estudios, posgrados, maestrías, doctorados. Claro que es importante, yo no digo que no es importante, al contrario, yo sí creo que hay que estudiar y hay que avanzar y hay que actualizarse, definitivamente. Pero el éxito no es solo la calificación y no solo es el papel, es esta parte emocional, es cómo yo me vinculo, cómo me acerco a la gente, cómo hablo, cómo me expreso, qué actitudes tengo con las personas, cómo establezco vínculos, qué tipo de personas busco a mi alrededor, qué tipo de relaciones tengo, sanas o tóxicas. Todo esto, para que yo logre tener éxito en esto, tengo que trabajar en mi parte emocional. Y entonces la pregunta, que es una pregunta muy importante, será, ok, ya entiendo las características de una persona con alta inteligencia emocional, pero ¿cómo yo puedo desarrollar la inteligencia emocional en mí mismo, o en mis hijos, o en mis alumnos, ¿no? Porque aquí ahora muchos son maestros, muchos son papás, o muchos van a ser papás, o tienen sobrinos, porque estamos rodeados de niños. O nosotros mismos a veces decimos, ¿cómo puedo desarrollar más mi inteligencia emocional? ¿Cómo puedo ser más asertivo con la gente? ¿Cómo puedo vincularme mejor? Entonces, la primera es la autoconciencia. En el caso de los niños, yo lo enfoco mucho a niños, es ayudarle al niño a conocer sus virtudes y sus defectos. En el momento que un niño entiende en qué es bueno y en qué le cuesta trabajo, el niño va a adquirir mayor confianza en sí mismo y esto le va a ayudar a tomar mejores decisiones. Ahora viceversa, yo como adulto, ustedes como adultos, si nosotros aprendemos a conocer
nuestras virtudes y nuestros defectos. Eso nos va a ayudar a que valoremos más las cosas que hacemos, a que confiemos más en nosotros mismos. Y entonces vamos a poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en una casa, dos hermanos pueden ser gemelos, crecen en la misma casa, tienen a los mismos papás, tienen las mismas oportunidades, van a la misma escuela. Cada uno va a tomar otras decisiones, algunas buenas, algunas erróneas. ¿Pero de qué depende? De esta parte, de tener seguridad en mí misma, de conocerme, de no querer ser otra persona, decir, a ver, yo soy buena en esto. Y esto también es una recomendación para los papás. Dejemos de comparar a los hijos o maestros. Dejemos de comparar a nuestros alumnos. Cada uno es diferente. Podemos tener dos hijos y uno es muy bueno en una cosa y el otro va a ser bueno en otra cosa. Y tenemos que valorar y tenemos que respetar que cada niño tiene otra necesidad, tiene otro gusto, tiene otras habilidades. Cuando nosotros, en vez de comparar al niño o al adolescente, le decimos, no te preocupes, tú eres bueno en esto y sigue desarrollándolo, lo que hacemos es generarle confianza en sí mismo. Y eso ayudará a que el día de mañana el niño, el adolescente, el adulto, tomará mejores decisiones y no tomará en base a quiero ser como mi amigo, quiero ser como mi hermano o quiero encajar en este grupo. Simplemente va a decir, este soy yo y estas son mis habilidades y en esto soy bueno. Entonces, por favor, papás, no comparen hijos o maestros, no comparen a los alumnos. Cada uno es diferente. La segunda es la autorregulación. Y esto quiere decir es enseñarle a nuestros niños a regular las emociones negativas. Las emociones, el enojo, la tristeza, la frustración, no lo podemos desaparecer ni en los niños ni en nosotros mismos. Pero tenemos que enseñarle a los niños, y también como adultos, tenemos que aprender a pensar antes de actuar. De pronto vemos niños impulsivos y niños que se enojan y niños que golpean a alguien o niños que avientan cosas. Y eso nos indica que son niños que no regulan sus emociones. O a veces vemos, no sé, adultos que se enojan y gritan y se molestan. Y eso quiere decir que no están regulando sus emociones. Entonces aquí es muy importante que antes de actuar siempre pensar y decir, lo que voy a hacer me va a traer consecuencias. ¿Estoy dispuesto a asumir estas consecuencias? Si sí estoy dispuesto, adelante, puedo actuar. Si no estoy dispuesto a asumir estas consecuencias, entonces probablemente tengo que pensar en otra solución. La siguiente es la motivación, es trabajar con la motivación, ayudar a enseñarle a los niños, a los adolescentes, a que tengan perseverancia, tenacidad, ilusión y por supuesto tolerancia a la frustración. Tenemos que aceptar que nuestros niños se van a frustrar y no pasa nada. Hay que enseñarles a tener tolerancia, no hay que resolverles todo, porque si nosotros le resolvemos a nuestros niños todo o le compramos todo lo que ellos quieren, cuando son adultos no tienen tolerancia a la frustración. Si yo tengo un niño que se avienta en un centro de comercial y hace berrinches, no pasa nada, que haga el berrinche. Se va a calmar y va a entender. Eso no quiere decir que yo le tengo que comprar a ese niño todo lo que él me pida solo porque me está haciendo berrinche, porque al contrario, si yo hago eso, lo único que voy a hacer es que no va a ser un niño con tolerancia a la frustración y el día de mañana no va a tener estabilidad ni con la pareja, ni con sus hijos, ni en el trabajo. Entonces, aceptemos que los niños tienen que frustrarse y van a aprender de esta frustración y esto les ayudará a tener estabilidad. Igual nosotros. Si nosotros como adultos no estamos teniendo tolerancia a la frustración ante ciertas cosas, tenemos que trabajar, tenemos que aceptar que no todas las personas van a pensar o van a actuar igual que nosotros. La siguiente es la empatía, es enseñarle a los niños o nosotros mismos, escuchar y reconocer las emociones de los demás, saber ponerse en el lugar de los otros o en el zapato de los otros, es enseñarle a los niños a respetar y a valorar las emociones de sus compañeros, de sus hermanos, y nosotros también como adultos, aceptar las emociones de los demás, valorar lo que sienten y lo que piensan. Si yo estoy en una discusión con un compañero, con una persona, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con lo que piensa la persona, tengo que respetar su decisión. Tengo que valorar sus emociones. Si yo tuve una discusión con mi pareja,
tengo que aceptar y reconocer que si él está enojado, está bien, está correcto. Tengo que valorar lo que piensa y lo que siente, porque de esa manera, cuando yo piense o sienta algo diferente a mi pareja, a mis hijos, a mis maestros, ellos también me lo van a reconocer y también me lo van a valorar. Entonces, esto es importante, no por el hecho de que yo respeto y reconozco, quiere decir que estoy de acuerdo, pero sí es importante que yo digo, respeto lo que el otro siente. Si mi hijo en ese momento quiere hacer un berrinche, no tengo por qué gritarle y castigarlo, es abrazarlo y decirle, entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado porque querías que te compre algo y no te lo compré. Te entiendo, te comprendo. Eso no quiere decir que en ese momento le estoy diciendo que lo voy a comprar, creo que no, pero estoy valorando sus emociones, no lo estoy desvalorizando. Cuando yo empiezo a gritarle al niño y le digo, no estoy de acuerdo o no te puedes enojar, lo único que estoy haciendo es desvalorizar las emociones de la persona. Tenemos que aprender a respetar las emociones de los demás, aunque no piensan y no sienten igual que nosotros. Y la siguiente son las habilidades sociales. Estas habilidades sociales van de la mano con la empatía. Si yo soy empática con la gente, probablemente voy a poder tener buenos vínculos, voy a saber cómo actuar, qué decir, ¿no? Cómo expresarme. Aquí es muy importante es enseñarle a nuestros niños a tener esas habilidades sociales para que aprendan a interactuar de una manera adecuada y, por supuesto, de una manera asertiva. Todo esto nos ayuda al entender las emociones. Ahora sí, vamos con las estrategias en el salón y después de eso vamos a ver si hay preguntas y con mucho gusto puedo contestarles. Entonces, esto va para los maestros que están trabajando. Sé que ahora no es en el salón de clases, es por Zoom, pero aún así podemos ir desarrollando la inteligencia emocional de nuestros niños. Es más, es importante porque nuestros niños van a ser nuestros próximos líderes en la sociedad. Tenemos que trabajar la parte emocional con nuestros hijos. Yo siempre digo, cuando doy pláticas y talleres, digo, yo prefiero que el niño tarde 1, 2, 3 días en sumar, porque al final va a aprender a sumar o a leer o a escribir. La parte emocional se tiene que trabajar con los niños desde que están en kinder. Hay que trabajar porque la parte emocional es cómo están ellos, cómo se vinculan, cómo van a reaccionar. Por eso es muy importante trabajar las emociones y evidentemente la inteligencia emocional, ayudarle a nuestros niños a desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, lo primero es dejar que nuestros alumnos expresen sus sentimientos y emociones. Y nosotros como docentes, como adultos, escuchar y expresar las nuestras. Por ejemplo, ahora que son las clases por Zoom, como maestros tenemos que buscar un espacio, a lo mejor una vez a la semana o un ratito antes de que empiece la clase, que si un niño está triste, está enojado, está frustrado, que cuente, que diga cómo se siente, y escucharlo y valorar eso. Y dejar que el niño exprese. Si de pronto estamos en una clase y el niño se frustró, se enojó porque no entendió la explicación de la maestra, que la maestra deje que el niño exprese, que el niño diga, estoy frustrado, estoy enojado, estoy molesto, porque no estoy entendiendo esto. No nos espantemos como adultos de las emociones de nuestros niños, al contrario, hay que valorarlos, hay que entenderlos y de esta manera los niños se van a sentir escuchados. La siguiente es mostrar que con la persona que se está tratando es importante. No importa si es un niño, si es un adulto, si es el director de una empresa, si es el director de un lugar, si es la maestra. No importa quién es, siempre debemos mostrar respeto hacia la persona. En especial, si yo maestra estoy trabajando con los niños, tengo que mostrar respeto sobre las emociones de los niños, no enojarme, no frustrarme, no callar al niño, al contrario, entender qué está pasando. Si en ese momento no puedo entender qué está pasando y están todos los niños, buscarme un espacio para luego hablar con el niño y decirle, oye, te noté triste, te noté preocupado en la clase, ¿qué pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? Puede ser que yo como maestra no la voy a poder ayudar por el simple hecho que estoy abriendo un canal de comunicación con mi niño, le estoy diciendo, me importas y me di cuenta que estás triste, eso ayudará a tener un mejor vínculo. La siguiente es dejar que los alumnos reflexionen antes de actuar. Eso es muy importante, que analicen. Si yo voy a hacer ciertas acciones, las tengo que analizar, tengo que ver los beneficios,
las consecuencias, los pros, los contras. Hay que dejar que los niños hablen, hay que dejar que los niños analicen. Tenemos que darles estos espacios tanto en el colegio como en casa, que los niños expresen cómo se sienten. Y la siguiente es señalar cuando algo está mal. Si yo veo que un niño está haciendo algo mal, si está haciendo un berrinche, sí tengo que señalar que está mal, pero señalar con respeto, sin gritarle, sin faltarle al respeto, sin castigarlo, sin sacarlo de la clase o del Zoom. Al contrario, es decirle, esto está mal. Trabajemos en esto para que estés mejor, para que te vincules mejor, para que a nivel emocional estés mejor. Porque muchas veces, ¿qué pasa con nosotros como adultos? Vemos una actitud de un niño, nos enoja y lo castigamos o le gritemos. No, al contrario. Esto, cuando un niño se tira al piso y hace berrinches, nos indica que algo está pasando. Aunque hace el berrinche porque quiere el nuevo juguete, realmente si analizamos más de trasfondo, nos damos cuenta que el berrinche no necesariamente es por el juego. Quiere decir que hay algo ahí dentro. Puede ser que siente que no tiene nuestra atención o no se siente comprendido o nos está tratando de decir algo. Entonces, no nos quedemos con la parte superficial del berrinche. Tratemos de analizar, indagar, entender realmente por qué me está haciendo berrinche, qué me está tratando de decir, qué está pasando que no me estoy dando cuenta, por qué mi hijo me está haciendo berrinche, por qué está llorando, por qué está frustrando. No es solo por el juguete y no es solo por el dulce. O cuando tenemos adolescentes que se encierran en su cuarto y no quieren hablar con nosotros. ¿Qué nos están diciendo? No es nada más la parte de rebeldía y la parte que no quieren socializar con nosotros. Nos están diciendo algo, hay algo ahí mucho más adentro y esa es la parte que tenemos que analizar. Muchas veces vienen mamás conmigo y me dicen, es que mi hijo me hizo berrinche en el centro comercial y lo castigué porque quería el nuevo juguete y no tenía dinero, no se lo quería comprar. Y yo le digo a la mamá, no lo castigues, hay algo ahí, no es nada más el juguete. Tal vez quiere más atención de ti, tal vez está triste, tal vez algo sucedió en la escuela y nada más lo está sacando de esta manera, haciendo berrinche por el juguete, pero la verdad es que el juguete es lo irrelevante. Hay que entender qué nos están tratando y esos son focos rojos. Y como docentes, como papás, tenemos que estar alerta y entender que cuando un niño está haciendo berrinches o un adolescente se está encerrando, indica que algo no está bien. Y tenemos que estar cerca de nuestros hijos o de nuestros alumnos y ver cómo les podemos ayudar. La siguiente es fortalecer las conversaciones para la solución de problemas. En vez de enojarme con mis hijos o con mis alumnos o castigarlos, es sentarme con este niño que está triste o que está enojado o que está gritando y empezar a hablar con él para entender qué está pasando. Asimismo, como adultos debemos ser un ejemplo para nuestros alumnos o como papás. Si yo quiero desarrollar la inteligencia emocional en nuestros hijos, primero tenemos que predicar con el ejemplo. Si yo sé regular mis emociones, podré ayudarle a mis hijos. Pero si yo como adulto grito, me enojo, me frustro y no regulo mis emociones, no puedo pedir eso en mis hijos. Porque nosotros somos el espejo. Nosotros, lo que ellos ven en casa, lo aprenden. Si yo grito y me enojo y me frustro, mis hijos también van a hacer eso. Entonces yo tengo que modelar, tengo que predicar con el ejemplo. También debo saber reconocer los mensajes recibidos por los alumnos, por los niños y aprender a enseñarles a nombrar las emociones. Si un niño chiquito está enojado y no sabe, enseñarle, esto es enojo, esto es frustración, esto es tristeza. Pongámosle nombre a las emociones. No nos espantemos, al contrario, tenemos que trabajar con las emociones porque al final lo que queremos es gente estable a nivel emocional, es gente que sepa gestionar sus emociones, es gente que tenga relaciones sanas, personas que no importa cuál sea el reto, lo puedan buscar soluciones y puedan tomar decisiones. Por eso es que la inteligencia emocional es tan importante. Y es por ello que hoy yo decidí dar esta plática, porque creo que las emociones están constantemente en nosotros, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras relaciones, constantemente vamos a tener las emociones. Y tenemos que ir trabajando la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional, esta inteligencia es igual de importante que la verbal, que la musical, que la matemática. Es importante desarrollarla día a día. Y como vimos, si queremos que nuestros hijos
que nuestros alumnos tengan éxito el día de mañana, si queremos nosotros como adultos tener éxito en lo que hagamos, tenemos que trabajar en nuestras actitudes, en nuestra manera de expresar, en nuestras emociones. Y todo esto se engloba en la inteligencia emocional. Entonces, creo que aquí, en esta presentación, se va a quedar grabada. Hay muy buenas recomendaciones, todas estas recomendaciones, tanto en nuestros hijos como en el salón de clases. Y si detectamos, si ustedes detectan en un niño, en su alumno, en su hijo, que está teniendo dificultad para desarrollar esta parte emocional, trabajen en esto muy puntual y poco a poco trabajen y desarrollenselo. Ahora, si ustedes detectan que hay un niño que ya no le pueden ayudar o que tienen un hijo donde está constantemente frustrado y no están pudiendo ayudarle a gestionar sus emociones, entonces ahí sí les recomiendo buscar una ayuda profesional para que el niño vaya desarrollando esto y vaya desarrollando sus habilidades sociales. Y bueno, vamos a ver si hay preguntas y una vez que contestemos las preguntas, si es que hay, y si no, les voy a dejar mis datos en caso de que alguien tenga una pregunta o necesite alguna recomendación. Vamos a ver si, no sé, Alejandro o Caro, si hay preguntas. Ok, creo que no hay preguntas. Perfecto. Entonces, ¿dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Adit Saban y me pueden escribir por ahí o me pueden escribir un correo a coachaditsaban@gmail.com si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen un niño que no saben cómo ayudarle a regular sus emociones, siéntanse con toda la confianza, ya sea de escribirme aquí en la presentación, la grabación, o bueno, aquí en la grabación, o escribirme un inbox. Y bueno, antes de terminar, quiero agradecerle al CDI por este espacio. Para mí este espacio es muy importante. Me siento afortunada, me siento honrada de tener este espacio y muchas gracias. Y gracias a todos los que pudieron ver la plática en vivo. Que estén muy bien y bonita tarde.